Buenas tardes. Hemos querido comenzar nuestra reunión en esta ocasión recordando la fidelidad de Dios, y ese es el propósito, parte del propósito de nuestra reunión que hacemos con unos pocos aquí y muchos ahí en vuestras casas. Lo hacemos para recordar las obras de nuestro Señor. Dice el Salmo 77, versículo 11, un salmo de Asaf, Salmo 77, versículo 11, me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas, meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo. Y juntos en esta tarde, a través de la reunión presencial y la reunión virtual, vamos a adorar a nuestro gran Dios, aquel que ha hecho grandes maravillas, que nos ha mostrado su misericordia. No hay nadie como Él, y con su brazo Él nos ha redimido. Vamos a alabarle con la canción Nuestro Dios. Fuego, bendiciones con poder.
abrir nuestras Biblias otra vez y ahora en el Salmo 96. Salmo 96. Vamos a leer juntos este salmo y vamos a estudiar juntos este salmo. No tenemos de este salmo encabezamiento, aquí no se nos indica el autor, aunque como luego veremos, probablemente David es el autor de este salmo, y dice así, Salmo 96, cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación, contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están delante de Él, poder y hermosura en su santuario. Tributad al Señor, oh familias de los pueblos, tributad al Señor gloria y poder, tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Traed ofrenda y entrad en sus atrios, adorad al Señor en vestiduras santas, temblad ante su presencia toda la tierra. Decid entre las naciones, el Señor reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Él juzgará a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra. Ruja el mar y cuanto contiene, gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Vamos a tener una oración y pedir al Señor que dirija nuestra meditación de este salmo juntos en esta reunión. Padre nuestro, queremos darte gracias. Oh Dios, no hay nadie como tú. Tú eres el Santo. Tú eres el único digno de toda alabanza, de toda gloria. Porque tú eres grande. Porque tú eres misericordioso, porque tú eres fiel para con tu pueblo, eres fiel a tus promesas, eres fiel a tus planes, y eres sabio de manera que todos tus planes son perfectos. Y Señor, queremos darte gracias porque en estos tiempos de gran incertidumbre, una vez más podemos abrir tu palabra y encontrarnos delante de ti, y acercarnos a tu presencia por medio de tu voz, por medio de la guía de tu Espíritu Santo, para conocerte más, para que nuestra confianza en ti no decaiga, para que tú, Señor, traigas a nuestra vida aquello que necesitamos. Y eso te pido, Señor, porque hoy, no solo en este lugar, sino todas las personas que están y van a escuchar tu palabra, Tú conoces la necesidad de cada uno, y quiero pedirte, Señor, que tú traigas bendición por medio de tu palabra, que tú traigas consuelo, que tú traigas ánimo, que tú traigas edificación, que tú traigas arrepentimiento y fe, que tú traigas, Señor, aquello que cada uno de nosotros necesitamos, y que de esta manera podamos adorarte y darte gracias por tu obra y tu misericordia para con nosotros. Dirígenos, Señor, en el estudio de tu palabra esta noche, que nuestra meditación sea agradable a ti porque se echa de acuerdo a tu palabra,
Y Señor, que tu iglesia sea animada grandemente en estos tiempos tan duros, y que aún tú, Señor, traigas salvación a aquellos que estén escuchando y que no han creído en Cristo aún como Señor y Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te está costando alabar a Dios en estos tiempos que vivimos? ¿Te cuesta encontrar motivos para adorarle? ¿Te sientes tentado a pensar que por las circunstancias que estamos viviendo, Dios igual no es tan digno de tu alabanza? Llevamos más de 10 meses sufriendo una situación que sin duda nos puede llegar a desgastar, una situación que puede afectar a nuestra relación con Dios, porque al principio de todo esto la expresión Dios tiene el control te animaba, pero ahora te encuentras quizás agotado. Ahora te sientes desalentado por ver que aún nos toca esperar a volver a aquellas cosas que tanto disfrutábamos, que tanto echamos de menos. Ahora sientes que quieres clamar, Señor, ¿hasta cuándo? Y eso que para algunos de nuestros hermanos y hermanas, la crisis del coronavirus no es la mayor prueba que están sufriendo ahora mismo. Pero llegamos a este momento anhelando el consuelo de las Escrituras, ¿verdad? Y ahora llegas, Jonatán, y nos lees, cantad al Señor. ¿Por qué un salmo que es una clara y contundente exhortación a la alabanza nos va a consolar en medio de una crisis que nos está consumiendo? ¿Cómo nos ayuda la alabanza en los tiempos de prueba? La clave está en que la alabanza bíblica está basada y centrada en los atributos y las acciones de Dios. La alabanza bíblica nos orienta, nos pone en la dirección correcta. La alabanza bíblica nos da perspectiva. Y es que es cierto lo que afirmó el pastor y predicador Steve Lawson cuando dijo que mientras más elevada sea nuestra teología, nuestro conocimiento de Dios, más elevada será también nuestra doxología, nuestra alabanza a Dios. Y este hermano dice, cuanto más alto sea nuestro concepto de Dios, más alta será nuestra adoración a Dios. El punto es que el conocimiento de Dios afecta a nuestra manera de adorar a Dios. La situación que vivimos y realmente cada circunstancia difícil que enfrentamos son momentos en los que nuestra atención puede ser desviada. Son días en los que nuestra perspectiva puede ser distorsionada. Y este salmo, que es la palabra inspirada por Dios, que es la acción del Espíritu de Dios moviendo al autor que lo escribió, este salmo nos ayuda a poner nuestra atención en Dios, en su gloria, en su majestad. Y sabes, este ejercicio de profundizar en los atributos de Dios, esta labor de elevar nuestra teología nos lleva a mantenernos firmes en el gozo de la salvación, a mantenernos firmes en la gracia del Salvador, en la confianza firme en sus promesas fieles. Veréis, este salmo nos dice una cosa por encima de todo. Dios es muy digno de ser alabado. Dios es digno, versículo 4, de suprema alabanza. La pregunta es, ¿por qué?
¿Por qué Dios es digno de suprema alabanza? ¿Por qué Dios es digno de recibir la gloria debida a su nombre? Y sabes, el efecto de esta reflexión que el Salmo nos plantea, el efecto de considerar la gloria de Dios, la verdad de lo que ha hecho, lo que está haciendo y aún lo que hará, el efecto es una alabanza que no decae, un gozo que no fluctúa. Escucha, alabar a Dios dignamente nos enfocará en el Dios que sostiene firmemente a los suyos. De manera que si ponemos nuestra atención en su gloria, Él pondrá su gozo en nuestros corazones. Este es el propósito de este salmo, que pongamos nuestra atención en su gloria. Y al ponerla, Él va a traer, va a poner, va a renovar ese gozo en nuestros corazones. Así que, ¿necesitas renovar tu gozo en el Señor en este día? ¿Necesitas reforzar tu confianza en Él? ¿Necesitas recibir consuelo? Pues hermano, hermana, aunque te pueda parecer extraño, la solución es ofrecerle a Dios una alabanza suprema. Eso es lo que necesitamos. Por eso la pregunta que este salmo nos responde es ¿cómo ofrecerle a Dios una alabanza suprema? ¿Cómo adorar según Él se lo merece? ¿Y cómo encontrar así la ayuda que tanto necesitamos? Este salmo nos muestra cómo ofrecerle a Dios una alabanza suprema. Primero, la primera cosa que tenemos que hacer es alabar al Señor por su salvación. ¿Cómo puedes ofrecerle a Dios una alabanza suprema? Alaba al Señor por su salvación. Y esto lo vemos en los versículos del 1 al 6, donde hay un verbo que destaca al principio, cantad. 3 veces es la invitación a cantar, y luego otros verbos que están conectados, que tienen que ver con contar. Cantar al Señor y contar del Señor. Alabarle y bendecir su nombre, proclamar de día en día las buenas nuevas de su salvación. Es interesante que esta expresión cántico nuevo que varias veces encontramos en el libro de los Salmos apunta a la realidad de razones para alabar al Señor. Este cántico nuevo son nuevas canciones porque hay nuevas misericordias de Dios que celebrar, nuevas demostraciones de la gracia de Dios que proclamar. Esa es la idea del cántico nuevo, no un mero ejercicio de crear nuevas canciones, sino que a medida que experimentamos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, nuestro corazón y nuestra mente siguen encontrando motivos para cantar, para bendecir su nombre. Es la exaltación de su salvación y su misericordia. Bendecir el nombre de Dios es bendecirle por quién es Él y lo que ha hecho. Y por eso el salmista lo dice aquí claramente: proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. Contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Esta invitación clara a proclamar la salvación de Dios es lo que nos ayuda a ofrecerle una alabanza suprema. Ahora es interesante, lo decía al principio, pensar en el contexto de este salmo. Aquí no hay ninguna información en cuanto a autor o contexto como sucede en otros salmos, pero lo cierto es que este salmo es parte de un cántico que encontramos en Primero de Crónicas capítulo 16. ¿Y qué es lo que sucede allí? ¿Qué es lo que encontramos relatado allí? Bueno, es ese momento tan especial en la historia del pueblo de Israel, cuando el arca fue traída de vuelta a Jerusalén. Y cuando David se gozó en gran manera porque
lo que implicaba tener el arca en el centro del pueblo de Israel era realmente el reconocimiento de que Dios estaba con el pueblo. El arca había sido construida como parte de aquel tabernáculo donde Dios iba a manifestar su presencia en medio de su pueblo. Y el arca de manera particular nos mostraba esta realidad. En el arca fueron puestas las tablas de la ley. Es la ley de Dios. Y encima del arca, el arca tenía una cubierta, una tapa que era el propiciatorio, y ahí es donde se ponía la sangre del sacrificio. De manera que esto era una ilustración de que esa ley que el pueblo había quebrantado y que le traía las consecuencias de la separación de Dios por la sangre del sacrificio, esa comunión se mantenía y Dios venía y manifestaba su presencia. Por eso allí en Éxodo capítulo, no recuerdo ahora, no lo tengo anotado aquí, pero creo que es el capítulo 26, donde se nos habla de la construcción del tabernáculo y donde se nos habla de la información con respecto a cómo debía ser hecha, construida esta arca. Se le describe como el arca del testimonio. Y cuando por fin David puede traer ese arca de vuelta a Jerusalén, entonces allí en 1 de Crónicas 16:7 se nos dice que David por primera vez puso en manos de Asaf y sus parientes este salmo para dar gracias al Señor. Y aquí lo que encontramos es realmente partes de otros salmos. Los primeros versículos son el Salmo 105, luego los versículos del 23 al 33 son este Salmo 96, y aún hay otras referencias. Entonces posiblemente este es un salmo que David escribió, y como ahí hemos leído, fue la primera vez que se cantó ese salmo, lo cual nos apunta a ese momento especial en el que el pueblo celebró esa salvación de Dios, esa presencia de Dios con su pueblo, esa realidad de que Dios mostró su salvación a un pueblo que no merecía esa salvación, a un pueblo que no tuvo que hacer nada por esa salvación. De hecho, esto otra vez nos apunta a ese momento de la historia cuando el arca fue construida, cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, y cuando en ese momento en el que Israel sale de Egipto y luego Faraón decide volver a perseguirlos y acabar con ellos, cuando se llenan de temor y empiezan a quejarse ante Moisés delante de aquel mar rojo, ahora vamos a morir aquí. Moisés consulta a Dios y Dios le dice por medio de Moisés al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Esta es la realidad de la salvación, esta es la salvación que proclamamos, una salvación soberana de Dios, una salvación que no depende de nosotros, una salvación que es llevada a cabo por un Salvador soberano que Dios envía, y por eso encontramos el testimonio apenas al poco tiempo de nacer el Señor Jesús, de aquel hombre llamado Simeón, que cuando Jesús es llevado al templo por primera vez y le presentan allí, aquel hombre le ve y dice: Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esta era la salvación que estaba en la mente de aquel pueblo cuando estaban cantando. Es una salvación que es de Dios, el Dios que puede salvar, en contraste con los dioses que no son Dios, y es lo que vemos ahora en el Salmo, en los versículos del 4 al 6. Porque aquí el salmista nos lleva a pensar en los ídolos, en los dioses de los pueblos. Versículo 4, porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza, temible es Él sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos.
Gloria y majestad están delante de Él, poder y hermosura es su santuario. Y notad algo muy interesante aquí, algo muy llamativo, porque esta palabra ídolos es una palabra que significa literalmente algo que es nada. Es curioso, es llamativo, ¿eh? Es decir, esto es algo que en realidad no es nada. Y es lo que el salmista está diciendo aquí: los dioses de los pueblos son ídolos, no son Dios, no son nada, no pueden hacer nada, no pueden salvar. Y de hecho tenemos el testimonio luego de los profetas en cuanto a los ídolos, porque Israel, el pueblo de Dios, fue un pueblo que se desvió a los ídolos. Y Dios les habla, por ejemplo, a través del profeta Isaías, en Isaías 41 y versículo 21, acerca de estos ídolos que no son nada y que no pueden hacer nada. Fijaos, Isaías 41, 21 dice: presentad vuestra causa, dice el Señor. Exponed vuestros fuertes argumentos, dice el Rey de Jacob, que expongan y nos declaren lo que ha de suceder. En cuanto a los hechos anteriores, declarad lo que fueron, para que los consideremos y sepamos su resultado, o bien anunciadnos lo que ha de venir. Y notad que esta es la ironía, esta es la burla de Dios a estos ídolos que no son nada. Declarad lo que ha de venir después, para que sepamos que vosotros sois dioses. Sí, haced algo bueno o malo para que nos desalentemos y temamos a una. Y fijaos lo que dice el profeta: he aquí, vosotros, es Dios a través del profeta, dice: vosotros nada sois, y vuestra obra es vana. Abominación es el que os escoge. Aún después, en el capítulo 45, encontramos más acerca de esta realidad de que los ídolos no son nada. Otra vez, este contraste entre Dios, el verdadero Dios, y los ídolos. Isaías 45, 20, reuníos y venid, juntaos, acercaos, fugitivos de las naciones. No tienen conocimiento los que llevan su ídolo de madera y suplican a un Dios que no puede salvar. Declarad y presentad vuestro caso, sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Y esto es lo que el Salmo resalta aquí. Y esta es la realidad de nuestra alabanza al Señor por su salvación, porque solo Dios salva. Solo Dios, el verdadero Dios, puede salvar a través de su Hijo, a quien envió precisamente para salvar. Y en esto el pueblo de Dios encuentra ánimo y gozo y consuelo. Porque esta salvación que se celebra aquí, que se proclama, que se cuenta, que se canta, es una salvación pasada, pero que tiene efectos en el presente y por supuesto tendrá efectos en el futuro. Por eso, ¿qué es lo que debemos hacer en estos tiempos de dificultad? O cuando nos encontramos en medio de la prueba, debemos poner nuestra atención en la salvación de Dios continuamente. Hermano, hermana, debes predicarte a ti mismo el Evangelio de la gracia de Dios cada día. Debes recordar de que Él es poderoso para salvar. Y si Él te salvó, estás en sus manos y nadie te puede arrebatar de sus manos. Y si Él te salvó, Él te va a salvar de todo aquello que Él considere que es necesario salvarte. Porque tu vida está en sus manos. Tu vida no está en manos de ídolos, de dioses. Tu vida no está en tus propias manos. Está en manos de aquel que es digno de suprema alabanza. Hermano, hermana, entiende cómo la salvación de Dios refleja la gloria de Dios. Cómo nos lleva a la conclusión de que el que salvó es el que salvará. Como Pedro dice en su primera carta,
al comienzo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Oh, queridos hermanos, debemos reflexionar continuamente en cómo el Señor nos salvó por su gracia, de acuerdo a su voluntad, según su poder. Oh, hermanos, podemos y debemos cantar y contar la salvación de Dios. Y debemos hacerlo porque al traerlo a nuestra mente vamos a experimentar el gozo de la salvación. Y vamos a echar a un lado otras cosas que inundan nuestra mente y que nos preocupan porque son cuestiones que no tienen que ver con Dios. Y son cuestiones de la sabiduría humana o de la opinión humana o de las previsiones humanas o del poder humano. Pero nosotros tenemos al Dios que hizo los cielos, aquel ante quien está la gloria y la majestad, el poder y la hermosura. Y no solo debemos perseverar en esto, en la proclamación gozosa de su salvación, también debemos abundar en la adoración reverente de su santidad. Si de verdad quieres ofrecerle a Dios una alabanza suprema, entonces, además de alabarle al Señor por su salvación, has de adorarle por su santidad. Versículos del 7 al 9. Adora al Señor por su santidad. Y ahora aquí nos encontramos otros dos verbos profundamente conectados: tributad y adorad. Verbos que nos muestran aquí en el imperativo una exhortación clara a exaltar al Señor por su santidad. Hay un llamado aquí a todas las naciones o familias de los pueblos: tributad al Señor. Pero ahora el énfasis no es por lo que hizo, sino por quién es. Tributad al Señor gloria y poder, la gloria debida a su nombre. Entrad en sus atrios, adorad al Señor en la hermosura de la santidad, en vestiduras santas, adoradle por su santidad. Es lo que nos está diciendo aquí el salmista. Adoradle, dadle la gloria debida a su nombre. Su nombre apunta a sus atributos, su nombre apunta a su esencia, su nombre apunta a su persona. Y esta exhortación aquí, este mandato, es el mandato a reconocerlo. Es ese reconocimiento justo, el reconocimiento que Dios merece por quién es Él. Es una valoración coherente con quién Dios es. De manera que Él merece gloria y poder, Él merece adoración, Él merece temblor, reverencia ante su presencia, y la merece de toda la tierra, de todos los seres humanos. Y sabemos que eso un día va a ocurrir. Pero nosotros tenemos el privilegio de hacerlo ya, de adorar al Señor por su santidad. Y su santidad, y esto es lo interesante aquí, sus vestiduras santas, es lo que le caracteriza, aquello que le hace a Dios único y supremo. Es lo que, volviendo a aquel momento de la historia en Éxodo capítulo 15, cantó Moisés, y es lo que él compuso para que todo el pueblo cantara. Éxodo capítulo 15, versículo 13 nos dice: en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido, con tu poder lo has guiado a tu santa morada. Este es el Dios santo que ha guiado a su pueblo. Y es interesante que luego, en otro momento importante en el pueblo de Israel, cuando Moisés está ya para entregarle
el bastón de liderazgo a Josué. Él no va a entrar a la tierra prometida y él está exhortando a una nueva generación delante de la tierra prometida. En Deuteronomio capítulo 33, ahora Moisés trae una bendición sobre aquel pueblo, otra vez destacando la santidad de Dios, el hecho de que Él es único y supremo. Deuteronomio capítulo 33 y versículo 26 nos dice: nadie hay como el Dios de Jesurún. Esto es una referencia a Israel, podríamos traducir: nadie hay como el Dios de Israel, que cabalga los cielos para venir en tu ayuda, y las nubes en su majestad. El eterno Dios es tu refugio, y debajo están los brazos eternos. Él echó al enemigo delante de ti y dijo: destruye. Es el Dios que salvó, es el Dios que sostiene, es el Dios que es refugio para los suyos. Por eso también el profeta Jeremías exhorta al pueblo en su tiempo, y podemos ver esto en Jeremías capítulo 10 y versículos 2 y 7, otra vez a confiar en aquel que es el único Dios. No hay nadie como Él. Dice así Jeremías capítulo 10: oíd la palabra del Señor, que el Señor os habla, oh casa de Israel, así dice el Señor: el camino de las naciones no aprendáis, ni de las señales de los cielos os aterroricéis, aunque las naciones les tengan terror. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues un leño del bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice con la azuela, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. Como los espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no hablan, tienen que ser transportados porque no andan. No les tengáis miedo, porque no pueden hacer ningún mal, ni tampoco hacer bien alguno. Versículo 6: no hay nadie como tú, oh Señor. Grande eres tú, y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie como tú. Esta es la canción para aquel quien es único. No hay nadie como Él, en poder, en gloria. Su nombre, no hay otro nombre. Él sí puede andar, Él sí puede hablar, Él sí puede hacer el bien. Este es el Dios que desde el principio de la palabra de Dios es exaltado. No hay nadie como Él. Y es el que será exaltado también al final de la historia. Y ahí encontramos el testimonio, la visión de Juan en Apocalipsis capítulo 5, otra vez llevándonos a ese canto, pero ahora dirigido al Cordero de Dios, recibiendo la misma adoración. Apocalipsis capítulo 5 y versículos 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos eran miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Es su santidad. Él es único, no hay nadie como Él. Él merece nuestra adoración, nuestro reconocimiento coherente y consecuente con quién es Él. Nuestras vidas de reverencia, porque ante su santidad toda la tierra debería postrarse. Temblad ante Él, ante su presencia, toda la tierra. Por eso la alabanza suprema, la alabanza bíblica es la que nos lleva a poner nuestra atención, nuestra mirada en el Dios Santo. Pon tu atención en la santidad de Dios y hazlo constantemente. No pienses en lo que hay a tu alrededor, no le tengas temor. El poder del ser humano es solo poder humano. No se puede comparar con el poder de Dios. Los planes del ser humano son solo planes humanos.
no se pueden comparar con los planes de Dios. Su santidad, como vemos en este pasaje, también refleja su gloria, su poder, porque Él es el Dios que no cambia, Él es el Dios que prometió, y porque Él prometió, Él cumplirá. También lo encontramos en Apocalipsis capítulo 15, los versículos 3 y 4, apuntando a esta alabanza en el futuro, pero es la misma canción de Moisés al principio. Dice allí Apocalipsis 15:3, cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Nos damos cuenta, la canción es la misma, ya sean en los tiempos en los que huían de Faraón, ya serán aún en los tiempos en los que se esté huyendo del anticristo, aún de todo ese tiempo de tribulación, aún todas esas situaciones, los juicios de Dios, hay alabanza, porque Dios es santo, porque Dios es fiel, porque Él cumple lo que prometió, porque no hay nada indigno en Dios. No hay nada sospechoso en Dios. Él no es hombre para mentir. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Es inmutable, es inconmovible, es fiel y justo. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que adoramos. El Dios en quien confiamos, porque nos salvó, porque es santo. Y también, y llegamos a la última estrofa de este salmo, que nos recuerda que Él es Rey y nunca ha dejado de serlo, ni dejará nunca de serlo. De hecho, este versículo 10 al que llegamos es el punto central del salmo. Decid entre las naciones, el Señor reina. Esto es peculiar en algunos de los salmos, el Salmo 93 que ya hemos estudiado y otros salmos que estudiaremos también, el Salmo 97, el Salmo 99, el Salmo 47, que hacen la misma declaración, el Señor reina, que básicamente se podría traducir literalmente, se ha hecho rey. Él se ha hecho rey. ¿Por qué? Porque esto apunta a una soberanía absoluta, a una soberanía independiente. Él no necesita que nadie le nombre como rey, que nadie le ponga como rey. Es una soberanía más constante. Él reina eternamente y es una soberanía legítima. Él es rey por pleno derecho. Él es el rey de los reyes. Él es el Señor de los gobernantes. Y por eso la manera de presentarle una alabanza suprema, además de alabarle por su salvación y de adorarle por su santidad, es aguardar al Señor por su soberanía, esperar en Él, confiar en Él, porque Él reina. Y Él lo ha demostrado a lo largo de la historia. Uno de los mejores ejemplos que tenemos en la Biblia es en la época de Daniel. ¿Cuál es la época de Daniel? ¿Cuál es el contexto del pueblo de Israel en aquel tiempo? Cautivos, quitados de su tierra, puestos bajo el yugo de otro rey. Pero ahí en ese tiempo, en ese momento, es cuando el profeta Daniel ora a Dios y confiesa: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades. Él es quien quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos.
Y este Daniel dijo estas palabras en tiempo de uno de los reyes de la historia, rey Nabucodonosor, que luego, un tiempo después, Daniel capítulo 4, versículo 34 y 35, él mismo reconoció la soberanía absoluta de Dios. Al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Esta es la confesión de uno de los grandes reyes de la historia, que quien realmente tiene un dominio eterno es Dios. Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores. Y aquí, volviendo a nuestro salmo, después de esta declaración, de esta exhortación, de este llamado a las naciones a reconocer el reino de Dios que un día ocurrirá en la historia, aunque no lo vemos hoy, el salmista añade algo muy llamativo, la descripción de la creación, gozándose por el hecho de que el Señor es Rey y un día establecerá un reino de manera definitiva, un reino justo en el cual Él juzgará con equidad, con justicia y con fidelidad. El salmista personifica a la creación para mostrar el gozo mismo de la creación. Alégrense los cielos, regocíjese la tierra, ruja el mar, gócese el campo, los árboles del bosque cantarán con gozo. ¿Por qué? Porque como Pablo mismo recuerda en Romanos capítulo 8, la creación anhela la redención de Dios. ¿Sabes? Para aquellos que piensan en el cambio climático y en el cuidado de este planeta, no depende de los seres humanos el bien de la creación, ni la creación está confiando en el ser humano para su redención. La creación confía en el Rey eterno para su redención. Pablo dice, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y notad la interesante conexión entre este salmo y estas palabras de Pablo aquí en Romanos, porque esta es la realidad. Aguardamos el reino de Dios, aguardamos ese momento en el que Él juzgará a los pueblos con equidad, ese momento en el que Él pondrá a cada uno en su sitio. Así que, como dice Pablo, no necesitamos verlo para saberlo. Si Dios es santo, entonces Él es soberano. Y si Él es rey, si realmente Él gobierna todo y a todos, entonces todo lo que Él ha dicho que sucederá, va a suceder. Por eso debemos poner también nuestra atención en la soberanía de Dios y hacerlo confiadamente en la realidad de que Él viene. Aún este salmo apunta a esta realidad. Aquel que estaba en medio del pueblo
el que había establecido su reino, su trono en el medio de Israel, es el Rey eterno que va a reinar y gobernar sobre todo y sobre todos. Y por supuesto, su soberanía también refleja su gloria. Y notad aquí el énfasis del autor: Él juzgará con equidad, Él juzgará con justicia, Él juzgará con fidelidad. Esto apuntando a una época en la que realmente los tiempos se caracterizaban por jueces injustos. Israel sufrió durante muchas generaciones el ministerio de jueces injustos. Pero Jesús mismo le recordó a sus discípulos por medio de una parábola en Lucas 18, versículos del 1 al 8, de que Dios no es un juez injusto, de que Dios va a hacer justicia a sus escogidos, y cuando lo haga, lo va a hacer de una manera inmediata, lo va a hacer totalmente, y lo va a hacer por medio de uno a quien Él designó. Como nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, Pablo, predicando a los atenienses: Él, Dios, declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos, porque ese hombre es Jesús. Así que, queridos hermanos y hermanas, esta es la alabanza suprema que Dios merece por su salvación, por su santidad, por su soberanía. Sé que muchos estáis sufriendo, algunos desánimo, algunos dolor, algunos frustración, algunos impaciencia, algunos miedo. Y lo cierto es que si prestamos atención al mundo, nuestro gozo fluctuará, nuestra confianza decaerá, si nuestra atención está puesta en el mundo, en la subjetividad del mundo, en las opiniones del mundo, en el poder del mundo. Oh, hermanos, pensemos en su salvación, una salvación asegurada. Pensemos en su santidad, una santidad acreditada. No hay nadie como Él. Y pensemos en su soberanía absoluta. Sí, Él tiene el control. Y eso nos anima, y eso nos consuela. Porque el que salvó, salvará. Y el que prometió, cumplirá. Y el que ha dicho que juzgará con justicia, lo va a hacer. Pensemos así para presentar ante Dios una suprema alabanza. Señor, gracias por tu palabra en esta hora de dificultad, en estos tiempos de prueba. Oh Señor, realmente te necesitamos. Y aunque quizás pudiéramos estar pensando en nuestras mentes en palabras que quizás nos hicieran sentir mejor, lo cierto es que nos hemos encontrado con mandamientos de alabarte, con la exhortación de cantar y contar tu gloria, con el mandato de venir ante ti a postrarnos con toda reverencia, a poner toda nuestra atención en ti, a confiar en ti por medio de nuestra obediencia, a descansar en ti, a traer ante ti nuestras ansiedades, nuestros miedos, a recordar, Señor, que tú tienes en tu mano todo el control, que tú no eres un ídolo, tú no eres un Dios falso que no puede andar y que no puede hablar y que no puede hacer nada, ni bueno ni malo. Tú eres
el Dios que reina, que dirige a los que gobiernan, que hace todas las cosas de acuerdo a su perfecta voluntad. Oh Señor, ayúdanos a tu pueblo a mantenernos firmes en nuestra confianza. Oh Señor, restitúyenos el gozo de la salvación para en estos días esforzarnos por vivir vidas que supongan una alabanza suprema a aquel que es muy digno de ser alabado, aquel a quien se le debe gloria y honor, todo el honor. Bendícenos, Señor, guíanos en nuestras vidas, en nuestras luchas, en nuestra debilidad. Oh Señor, estamos ante ti porque te necesitamos y queremos, Señor, pedirte perdón por cuando nuestra mente se desvía y divaga en las cosas de este mundo, en la incertidumbre del poder humano, en la inseguridad y en la ineficacia de la sabiduría humana. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a mantenernos centrados en ti, para que así nuestra teología, nuestro conocimiento de ti al crecer, produzca también una alabanza más elevada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.